Jean Baudrillard ha sido uno de los pensadores más polémicos vinculados a eso que se ha dado en llamar la posmodernidad. En su última etapa, afirmaciones como que la guerra de Irak no había tenido lugar contribuyeron a que fuera considerado como un provocador. Su vocabulario, simulacro, simulación, hiperrealidad, código, matriz, y que fuera declarado como la máxima influencia junto a Guy Debord que inspiró la trama de las películas de Matrix, parece situarlo en un universo de ciencia ficción, aunque él llegaría a decir que estamos más allá de la posibilidad de ciencia ficción. En este vídeo vamos a intentar aclarar sus conceptos, pensamiento y evolución. Jean Baudrillard se dedicó a analizar el mundo que le rodeaba, desde sus primeras incursiones en el campo de la filosofía y la sociología en la segunda mitad de los años 60. Su contexto y preocupación de partida es muy similar al del Guy Debord de la sociedad del espectáculo. Ambos, inicialmente, hacen observaciones muy parecidas. Ambos se preocupan por la evolución de la sociedad de consumo, encontrar sus causas, analizar por qué el marxismo clásico no parece poder aplicarse y no encuentra una solución a la evolución del capitalismo. Pero mientras Debord mantendrá una posición siempre más activista desde su situacionismo y será más provocador desde la acción, Baudrillard será un provocador verbal, con ironía y distancia frente a todo. Para situarnos con facilidad, utilicemos Matrix. Debord sería más quien quiere que te tomes la pastilla roja y veas la realidad para poder luchar contra ella. Y Baudrillard sería quien te dice: tómate la que quieras, que total, no vas a conseguir nada. Solo estás eligiendo tu papel en el sistema. Debord es más Neo al final de la primera película, que sale volando y nos va a espabilar a todos. Y Baudrillard está más en las secuelas, cuando a Neo le dan la maravillosa noticia de que él no es el primero que intenta esto, es más bien el séptimo, que está todo previsto y su papel, de hecho, es importante para la supervivencia del sistema. Ahora veamos cómo llega Baudrillard a esto, aunque también podríamos decir que esto estaba en su obra desde el principio. Solo lo expresa más y más claramente a medida que pasa el tiempo. El primer Baudrillard sería el de sus tres primeras obras: El sistema de los objetos, La sociedad de consumo y Crítica de la economía política del signo. Aquí, Baudrillard cree haber encontrado la clave para analizar la sociedad en el estructuralismo y la semiología. La sociedad que le rodea sigue siendo una sociedad de producción, observa, pero no se puede analizar estudiando la producción, sino estudiando el consumo. Y el consumo se explica no por necesidades reales, sino como participación del individuo en un sistema de comunicación y diferenciación social. Se ha dejado atrás el valor de uso y el valor de cambio en favor de un valor simbólico. Los objetos funcionan como signos y el consumidor está perdido en una eterna búsqueda para marcar un estatus a través de esos signos. La lógica es la de los signos y por tanto es diferencial. Marcar una diferencia con respecto al resto, aspirar a algo en cuanto a diferenciación social que esté un poquito más allá de lo posible, manteniendo vivo así un insaciable deseo, una necesidad que es necesidad de adquirir los objetos que marquen ese estatus frente al resto, de forma que la necesidad es la de comprar, consumir, no una necesidad real que pudiera satisfacer la compra, puesto que entonces ya no se compraría más, y sin embargo, la aceleración del consumo parece no tener límites. Hemos llegado al punto en que el consumo abarca toda la vida, en la que todas las actividades se encadenan según un mismo modo combinatorio, en el que el canal de las satisfacciones ha sido trazado de antemano, hora por hora, en el que el ambiente es total, está totalmente climatizado, totalmente organizado, totalmente culturalizado. La lógica del consumo
es una forma de manipulación social que produce una sociedad que se devora a sí misma en una dinámica circular. Aunque todo producto se presenta como funcional, los consumos disfuncionales aumentan mucho más que los funcionales, en una búsqueda sin fin de diferenciación social que es totalmente irrelevante. La diferencia real es inexistente, puesto que todo se expresa en objetos de consumo. Baudrillard observa que la desigualdad es intrínseca al sistema y que el crecimiento económico no resuelve nada. La distancia social se mantiene siempre, mientras resulta que al adscribirse al consumidor a esta lógica diferencial, se le hace vivir su conducta como libertad. El problema mayor que observa Baudrillard, el que no es capaz de resolver, es que el sistema se adapta a cualquier cosa. Por eso no hay fuera del sistema, y por eso su interpretación estructuralista de la sociedad de consumo le conduce inmediatamente a un postestructuralismo. No hay fuera, no hay oposición real, sino diferencias irreales, así que ya desde aquí se detecta que va a dar lo mismo tomarse la pastilla roja o la pastilla azul. El sistema no es deliberadamente malo. Los análisis moralizantes son absurdos e inútiles, nos dice Baudrillard. Si puede, el sistema sobrevive con efectos benéficos. El sistema solo conoce las condiciones de su supervivencia, ignora los contenidos sociales e individuales. La paradoja estriba en que el sistema mismo asume y realiza lenta pero de manera segura todas estas reivindicaciones sociales, sustrayéndose así de las presiones de quienes sustentan su plataforma política proponiendo esas reformas. Consumo, información, comunicación, cultura, abundancia. Hoy el sistema mismo instaura, descubre y organiza todo esto, presentándolo para su mayor gloria, como las nuevas fuerzas productivas. Lo que se vende y lo que se consume muestra lo que no hay dentro de la lógica diferencial, pero nada más. El floreciente negocio del agua embotellada muestra la escasez de agua limpia, por ejemplo. Uno no terminaría nunca de enumerar todas las actividades productivas y consumidoras que son sólo paliativos para daños internos que crea el sistema mismo de crecimiento, dice Baudrillard. La sociedad de la abundancia y el bienestar a él le parece de la escasez y el simulacro, porque consumimos todo, lo tangible y lo intangible, la imagen, la noticia, la información. Las mismas claves que le permiten analizar el consumo, la publicidad y los medios de comunicación le van a conducir a centrarse en la distancia sideral que se está estableciendo entre el individuo y la realidad. El contenido de los mensajes, los significados de los signos, son en gran medida indiferentes. No nos sentimos implicados y los medios no nos remiten al mundo. Nos dan a consumir los signos en tanto que signos, acreditados sin embargo por la garantía de lo real. Mientras lo que hacemos es vivir más y más lejos de lo real. No existe responsabilidad, existe curiosidad, no conocimiento, sino desconocimiento, no compromiso, sino sensiblería. Vivimos encerrados en una cotidianeidad repetitiva y banal basada en el desconocimiento, que sería insoportable sin el simulacro del mundo, sin la excusa de una participación en el mundo. El simulacro, en este contexto, quiere decir un significante, pero un significante se supone que remite a algo real, que es lo que quiere significar. Sin embargo, ¿qué pasa cuando los significantes se encadenan? Se producen en serie, el simulacro, del simulacro, del simulacro.
Si la referencia a lo real queda diferida eternamente, si la vida se basa en alejar lo real y multiplicar el simulacro. Pero hay que cuidarse de interpretar esta gigantesca empresa de producción de artefactos, de make-up, de pseudo-objetos, de pseudo-acontecimientos que invade nuestra existencia cotidiana como desnaturalización o falsificación de un contenido auténtico. Vemos que el desvío del sentido, la despolitización de la política, la desculturación de la cultura, la desexualización del cuerpo en el consumo mediático está mucho más allá de la reinterpretación tendenciosa del contenido. Todo ha cambiado en la forma. En todas partes se opera la sustitución y el lugar de lo real aparece ocupado por lo neoreal, completamente producido partiendo de la combinación de elementos del código. En toda la superficie de la vida cotidiana se da un inmenso proceso de simulación, a imagen y semejanza de los modelos de simulación sobre los que trabajan las ciencias operacionales y cibernéticas. Esto lo escribe el primer Baudrillard, pero ya estamos bastante en Matrix, ¿no? Bueno, pues en el segundo Baudrillard la cosa se va a poner peor, porque Baudrillard acaba centrado en qué pasa con el simulacro si no hay referencia a la realidad en ningún momento. Se produce lo que él llama la precesión del simulacro, o hiperreal. Si ya no hay referencia a la realidad, el significante se produce sin referencia a ella. Es como si el mapa precede al territorio que nos muestra. Esto es el mundo de lo hiperreal. Es una implosión porque todo se ha girado. La clave de la transformación es el paso de unos signos que disimulan algo a unos signos que disimulan que no hay nada, nos dice. Las fases sucesivas de la imagen serían estas. 1. Es el reflejo de una realidad profunda. 2. Enmascara y desnaturaliza una realidad profunda. 3. Enmascara la ausencia de realidad profunda. 4. No tiene nada que ver con ningún tipo de realidad, es ya su propio y puro simulacro. Vivimos ya en un mundo extrañamente parecido al original, Disneylandia con las dimensiones de todo un universo. Lo que se nos oculta es que la realidad no es ya realidad. Se trata de salvar el principio de realidad. En este Baudrillard se pasa de analizar la lógica del consumo a la lógica de la simulación, en la que el modelo precede al hecho. La realidad es imposible. Es más, la ilusión ya no es posible, porque la realidad tampoco lo es. El afán de Baudrillard se vuelve hacia mostrarnos que siempre caemos en el error de razonar como si la realidad existiese, o peor, como si el sistema actuase en el marco de un contrato, con un justo o un injusto, un bien o un mal. No hay referente alguno ni posibilidad de racionalidad moral. El capital no ha estado nunca unido por un contrato a la sociedad que domina. Es una hechicería de la relación social, un desafío a la sociedad, y como tal, debe respondérsele. No es un escándalo que denunciar según la racionalidad moral o económica. Es un desafío que aceptar según la regla simbólica. Desde el primer Baudrillard, el problema es siempre el mismo. La contradicción real ha sido eliminada a través del fomento de diferencias irreales. Y todo cabe dentro del sistema. El consumo y su denuncia van de la mano. En el segundo, todo es ya un pseudoacontecimiento. La lógica del comportamiento de la Casa Blanca es la misma que la de los periodistas del Washington Post que denuncian el Watergate, que se presenta como escándalo para que no pase verdaderamente nada.
Disneylandia y todo tipo de parques temáticos son necesarios para que ciudades como Los Ángeles parezcan reales. La guerra de Irak, la primera guerra del Golfo, no ha pasado porque no la hemos vivido, la hemos visto reciclada en imágenes. Pero además el vencedor no ha vencido y el perdedor sigue como si nada. Todos participamos en salvar el principio de realidad, en este mundo de lo hiperreal que todo lo disuade. Estamos en un desierto histórico, social y político. Baudrillard juega con la ironía, el humor, la posibilidad de hacer una revolución en lo virtual, demostrando luego que nunca pasó nada en lo real para escapar a los resortes de un poder que solo existía verdaderamente cuando había alguna conexión con lo real y que ya no está ocupado por nadie. Así, resulta que su análisis del consumo, la publicidad, los medios de comunicación, hasta la generación de modelos por ordenador, le acaban llevando más allá del nihilismo. El universo, y todos nosotros, hemos entrado en la vida de la simulación. En la maléfica, ni siquiera maléfica, indiferente esfera de la disuasión. De una forma extraña, el nihilismo se ha realizado no ya a través de la destrucción, sino a través de la simulación y la disuasión. Del fantasma activo y violento, del fantasma del mito, y la fase que también era históricamente, ha pasado al transparente, falsamente transparente funcionamiento de las cosas. ¿Qué queda entonces del posible nihilismo en teoría? ¿Qué nueva escena puede desarrollarse donde nada y muerte podrían volverse a representar como un desafío, como que algo está en juego? El escenario dialéctico, el escenario crítico, está vacío. No hay más escenario. No hay terapia del significado o terapia a través del significado. La terapia en sí misma es parte del proceso generalizado de indiferenciación. El escenario del análisis se ha tornado incierto, aleatorio. Las teorías flotan. De hecho, el nihilismo es imposible, porque todavía es una desesperada, pero definida teoría. Un imaginario del final, una cosmovisión de la catástrofe. Así, su análisis también acaba flotando, desasido de cualquier posibilidad de encontrar una reconexión del individuo con una realidad que ha desaparecido de su vida y de su mundo, atrapado en una inercia de la implosión e infinito crecimiento de la masa.